ciclos de carga por año, y esa es una parte que lo hacemos todos nosotros. No necesitamos ser corredores, no necesitamos ser basquetbolistas, no necesitamos ser deportistas de alto rendimiento, ni siquiera para tener unas cargas. Reduce la fricción. Este es un concepto que ya desde el bachillerato ya sabemos para qué sirve el cartílago. Bueno, espero que sí nos hayan enseñado nuestros maestros en bachillerato que el cartílago es lo que nos ayuda a movernos, ¿no? Sabemos de manera general que el cartílago tiene mucha movilidad o casi nada de movilidad, ¿no? Dependiendo del tipo de cartílago que hablemos. Aquí estamos hablando del cartílago sinovial, el que tiene una gran cantidad de movimiento y transfiere y distribuye solicitaciones en distintas posiciones. Ya recordaremos que el crecimiento y desarrollo del sistema musculoesquelético está basado en el cartílago. Si vemos los pacientes que tienen lesiones congénitas, pues vamos a ver que ha desarrollado un retraso en la configuración de ese recambio de cartílago hacia hueso, ¿no? O un hueso que está en una etapa, se queda en una etapa primitiva donde es un hueso muy frágil, pero sobre todo en el modelo cartilaginoso que tenemos al nacimiento, ¿no? Incluso desde la etapa fetal. Esto de la cuestión en cuanto a las capas, sabemos que para determinados autores hay 5 o 6 capas del cartílago, hay 7, 8 niveles para las profundidades del océano, pero vamos a ver que hay elementos que son claves en esta configuración, tanto para el océano como fundamentalmente para el cartílago, que es lo que conocemos un poquito más. No siempre nos va a quedar una deuda alta en el conocimiento del cartílago, pero sabemos básicamente que se mueve a través de elementos como son los proteoglicanos y el colágeno. El colágeno con cargas positivas, los proteoglicanos, que más adelante vamos a referir de manera somera, con cargas negativas, y entonces es un buffer de elementos que están dispersos en agua. Los condrocitos, vean que entre 5 y 10% de condrocitos es poca celularidad la que tiene el cartílago, que ya lo habían señalado en las clases pasadas, y sobre todo una alta presión osmótica dentro de un gel. Imagínense entonces domos de agua que están en una parte profunda, muy sólida la estructura, una parte intermedia que juega un papel importante para lo que es la resistencia de las presiones, y una parte superficial que tiene esa capacidad de deslizamiento importante, ¿no? Hay una cuestión matemática, arquitectónica incluso, que son las capas, las arcadas de Benioff, que fue un matemático y que por ahí de 1915 hizo esa teoría de las arcadas para modelos, para estructuras, para arquitecturas, pero está diseñado también ya en épocas recientes para cómo se considera esta estructura del cartílago articular. Vemos que hay una superficie articular donde las láminas de colágeno se disponen de manera horizontal totalmente, ¿no? Imaginen la superficie del mar con una superficie, con una estructura que deja un deslizamiento importante sin causar aparentemente daño a la parte media o a la parte profunda. Las arcadas de Benioff también son elementos que en la zona intermedia van a tener una disposición más curva, pero tendiendo a la vertical que le va a dar la resistencia a este cartílago para poder soportar las cargas a las que se va a estar sometiendo. Y una fase o una capa que aparentemente estaría sin tanta actividad, como es la capa ósea subcondral, que ya está señalada una estructura que va a tener que ver en la reparación de las lesiones, tanto en pacientes, en personas sanas como en pacientes. Esta capa juega un papel importante, ya que la reparación va a trascender desde las capas más profundas a las capas superficiales. Lo mismo ocurre en las capas que tenemos en los océanos. Estas 6 capas que decía, pues las 5 capas que aquí estamos viendo bien la disposición de las arcadas de Benioff, que son las que van a soportar la mayor carga. Cuando ocurre una lesión profunda que afecta a estas capas, el cartílago puede iniciar ya un deterioro progresivo, no habrá quizá muchas maneras de detener un daño.
pero se dice que incluso si una lesión llega a la capa más profunda, cercano al hueso subcondral, esta podrá llegar a repararse, porque aquí las actividades pueden variar de ser nula actividad a tener una gran actividad en el fondo de este océano para recuperar estas arcadas de Benning, ¿no? La porosidad de este cartílago, vean qué poca porosidad tiene este cartílago, pero cuánta función transita desde las capas más profundas hacia las superficiales. Presencia de hemoglobina, glucosa, líquido sinovial y células, aún en menor cantidad de células de defensa que van a encontrarse en este sitio, le van a dar esa resistencia que podemos transitar entre los 30 y 40 años con un cartílago relativamente sano. La capa intermedia, decíamos que tiene estas arcadas de Beninghoff, que son similares a algunos estratos intermedios del fondo marino, y vamos a ver que esas arcadas van a ser la parte aparentemente más resistente de este cartílago. El hueso subcondral, vean cómo se observa, es un hueso poroso, decimos nosotros, es un hueso con una trabeculación amplia, pero la capa estratificada que queda por acá arriba aparentemente sería una capa transicional, donde no habría una continuidad entre esta porosidad de un hueso subcondral como tal, de un hueso esponjoso, con estas capas aparentemente blandas pero que hemos estado señalando que tienen una gran resistencia a través de esta disposición de las fibrillas, de las arcadas de Beninghoff, que decíamos que se van a colocar en forma tendiendo a la vertical, ¿no? Las fibras más profundas del cartílago son las de mayor tamaño, son fibras horizontales, son fibras que van a tener una disposición entonces plenamente horizontal. Ya vemos poca disposición de estas fibras verticalizadas, sino que hacen otra barrera muy parecida a la que ocurre en las capas superficiales, y esto va a tener que ver con la transición de un hueso que por abajo de esto ya es un hueso netamente poroso, y una capa que tiene una firmeza a través de la disposición horizontal de las mismas láminas de colágeno. Decíamos que uno de los elementos fundamentales es la fricción del cartílago. Se decía antes que la fricción del cartílago era 5 veces menor a lo que ocurre una barra de hielo sobre otra, ¿no? Cuando vemos que los polos, algunos fragmentos de hielo caen sobre otra superficie firme de misma consistencia, se pueden deslizar de manera prolongada sin causar daño a las superficies de roce, y se decía que la fricción es 5 veces menor todavía a la que ocurre en estas condiciones. Ahora dicen que la fricción todavía es mucho menor. Hay quienes han calculado estas fricciones que son todavía de 10 a 15 veces menor a lo que ocurre en un patinador con un patín especial sobre una superficie de hielo que no va a dañarla. La fricción todavía es mucho menor, de tal manera que un cartílago puede durarnos, decíamos, los 40 años sin que no tengamos por ahí ningún evento de dolor, ¿no? Nos puede durar una eternidad. Esta fricción semeja a lo que hacen los surfistas, ¿no? Las tablas de surf o las de boarding, las que deslizan de una manera terrible hasta caer a la superficie ya firme, a la arena, pero entre tanto esté sobre la parte de fricción, vamos a ver que la tabla va a tolerar, bueno, le ponen ahí alguna cera, se deslizan perfectamente debido a esta disposición de este cartílago articular, ¿no? Habíamos hablado de los proteoglicanos, y los proteoglicanos se dice que son los que le van a dar esto, la elasticidad y la resiliencia. Los proteoglicanos formados por los condrocitos. Los condrocitos van a tener esta capacidad de formar la matriz extracelular, de formar parte de este colágeno que va a estar dispuesto y enlazado con estos proteoglicanos, y que ya lo vemos cuando tratamos a los pacientes y quisiéramos un elemento que diera con el punto exacto para la recuperación, de manera nosotros tal que intentamos mantener ese cartílago a costa a veces de cosas que no sabemos exactamente cómo funcionan.
pero va a ser muy complicado encontrar un elemento como los glucosaminoglicanos. Vean que entonces tenemos queratan sulfatos, condroitin sulfatos, que están englobados en los glucosaminoglicanos y que van a ser estos elementos que le van a dar la capacidad de elasticidad y resiliencia, no recuperación del cartílago articular. Y saben que es nada más esta parte, los proteoglicanos solamente forman el 10% del peso húmedo del cartílago. El cartílago entonces tiene un peso seco, que es la mayor parte de lo que configura el peso, y que va a estar diseñado por los otros elementos, la misma celularidad, las fibras de colágeno, pero los proteoglicanos, que aparentemente serían los de menor peso, son los que llevan la mayor carga, incluso en la reparación del cartílago articular. El cartílago articular, con estos proteoglicanos, hay ya estudios que han demostrado la sobrevida del proteoglicano. Hay proteoglicanos que son de vida corta, aproximadamente una semana, y hay proteoglicanos que pueden llegar a 3 o 4 meses de sobrevida. Esto da la posibilidad de que ese cartílago pueda tener un recambio lento a expensas del gran tiempo que se lleva esto en degradar. Decíamos al inicio que el cartílago articular tiene un diámetro para nosotros, espero yo que todos nosotros andemos sobre los 2 o 3 milímetros de diámetro, ahí la vamos a ir conservando. Los pequeños tienen un cartílago articular bastante grueso, ya lo vemos cuando hacemos alguna cirugía para invadir algunas zonas, entramos al cartílago y parece que ya estamos en el hueso. Incluso lo tenemos que golpear cuando tratamos de abrir la cresta ilíaca para hacer alguna osteotomía a pacientes con problemas de la cadera. Vemos que tiene un cartílago articular bastante grueso. Nos confundimos cuando iniciamos el entrenamiento de esto, porque vemos que es un cartílago articular bastante duro, bastante grueso. Puede llegar hasta los 8 milímetros de espesor en algunas zonas en los pacientes pediátricos, ¿no? En cambio en nosotros pues nos alegraríamos con tener 2 milímetros de diámetro o de espesor del cartílago articular, y por ahí sobre esa pequeña medida va a transitar todo lo que hemos estado hablando. El recambio mayor de los proteoglicanos va a estar entonces sustentada en la matriz cartilaginosa, en las capas medias y en las capas profundas, es donde se va a llevar la mayor actividad. Y decimos que los condrocitos dan la vida y dan la muerte del cartílago articular, porque forman unas metaloproteasas que van a degradar ese cartílago articular. Hay un equilibrio de estos condrocitos. Cuando hay un daño al cartílago articular, entonces hay aumento en la deposición de esta matriz, liberación de proteoglicanos. Cuando hay una degradación de este proteoglicano, vienen las enzimas que forman los condrocitos, y entonces viene la destrucción de esa parte de manera biológica. Esto ya lo sabemos, el agua es predominante en el cartílago articular, de 70-80% de agua, somos una burbuja de agua en el cartílago. El colágeno de 10 al 20%, proteoglicanos y condrocitos que van a configurar esta magia que representa el cartílago articular. Hay quien llama al cartílago articular el bosque invisible, pero también lo llaman a la vida marina. Algunos escritores, algunos científicos y algunos cuentistas han dicho que la vida salió del mar. Es una cuestión difícil de dilucidar, pero que se ha visto que la vida en el fondo del mar transita a través de esta condición del desarrollo de la vida misma. El cartílago pues entonces también ha nacido desde el fondo de este hueso o de este estrato sólido y de este hueso subcondral para desarrollar estas capas que estamos considerando. Pero ¿qué pasa cuando el bosque invisible que llamamos al cartílago, al océano, es dañado? Cuando es invadido, bueno, pues empezamos a ver lesiones como las que ya habían descrito en la sesión pasada, lesiones que muchas veces a través de la vía artroscópica las observamos y nos encontramos inmersos en un océano. Cuando entramos a una artroscopía, en realidad es emocionante estar viendo un cartílago sano, pero no tan emocionante cuando empiezan a ver un cartílago dañado. Las lesiones pueden ocurrir desde la etapa de la infancia. Hay pacientes que tienen alteraciones del eje mecánico, que una rodilla con un mal eje
mecánico, pero una mucho peor, una manera terrible de enfrentar un daño en la alineación. Vean entonces que podemos nosotros llevar a fenómenos de degradar la vida marina, degradar el cartílago antes que este mismo acabe por sí solo con sus 40 años de vida. Podemos acabar antes al intentar alinear una rodilla en mala posición. Pueden ocurrir efectos como estos, ¿no? De tal forma que estamos ensuciando rápidamente nuestro océano. La rodilla puede tener alteraciones a través del crecimiento, de la configuración de la que traemos nosotros en nuestras articulaciones. Por ejemplo, los meniscos alterados, meniscos discoides que llamamos, que requieren muchas veces la intervención médica para poder hacer un remodelado de este menisco, llevarlo a una posición más anatómica. Somos ilusos a veces pensar en que vamos a recuperar una posición anatómica de una estructura. De verdad que el intento muchas veces se queda en eso, en nuestro desarrollo y práctica médica, porque nos enfrentamos a esto, nos enfrentamos a una cuestión nativa. Las lesiones mayores del cartílago articular pasan por encontrar unos grandes paquetes en el cartílago articular, semejante a lo que depositamos nosotros día a día en la superficie del mar, que no sabemos a qué dónde va a parar. Bueno, hay contaminaciones en las profundidades del mar que pueden semejar mucho a lo que tenemos en el cartílago articular, sea traumático, sea degenerativo. El no reconocer los límites de nuestras capacidades pues nos puede llevar a esto, ¿no? A empezar a invadir áreas que no deberíamos de tocar, áreas que podríamos manejar de otra manera, y en un intento burdo de mejorar empeoramos muchas veces las cosas, ¿no? Esta es una prótesis que seguramente tuvo un conflicto el médico que lo operó y que tuvo una lesión del ligamento del tendón rotuliano, donde tuvo que hacer una reparación del mismo, ¿no? Durante la cirugía. O bien, esto que era la panacea de hace unos 20, 30 años, donde decíamos, ¿para qué vamos a poner una prótesis total? ¿Para qué vamos a gastar en una prótesis total de rodilla 50,000 pesos, que era lo que empezaron a costar inicialmente? Y compramos una de 25,000 pesos y que le solucione el problema, y no hacemos una evaluación de las condiciones que tiene esta rodilla. No hacemos una evaluación de las orillas de este océano cuando nos invadimos en determinados sitios, y cuando vienen los eventos atmosféricos decimos, pues, ¿dónde estuvo el problema? Lo mismo ocurre aquí. Hacemos eventos quirúrgicos que sabemos, o a lo mejor no sabemos, sobre todo no sabemos cuál es el resultado, porque no hemos evaluado las condiciones naturales de esta estructura, de este cartílago. Hay eventos traumáticos, que esos son de la vida diaria, esos no los podemos evitar. Los eventos traumáticos que llegan a degenerar este cartílago, puede ser que esta señora de 30 años haya podido llevar otros 30 años sin gran conflicto, pero se atravesó un evento traumático y vean el hundimiento de la superficie articular. ¿Qué ha pasado con esos 3 milímetros de cartílago articular? Pues están dañados, están perdidos. Lo mismo pasa cuando invadimos de manera grosera el océano. Bien, tenemos entonces que considerar que estas lesiones pueden estar transitando desde el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo del ser humano, o pueden ser asociadas a esta cantidad enorme de conflictos a los que sometemos a nuestro cartílago día con día. El cartílago articular dañado, evidentemente aquí hay intentos vanos por reparar, hay algunos procedimientos, ya se había hablado de procedimientos avanzados como es la siembra de cartílago en esta zona, las perforaciones para tratar de que este fondo marino nos dé algo para la vida de este mismo cartílago, y muchas veces nada más alargamos un poquito el problema. Una condición traumática puede ser una de tantas causas del desarrollo y sobre todo del deterioro de nuestro cartílago articular, pero la edad es una situación que enfrentamos día con día. Rodillas degeneradas, rodillas deformadas, caderas comprometidas por este desgaste del cartílago articular. El simple hecho del trabajo físico, el sobrepeso, la edad nos lleva a condiciones críticas, y probablemente ni la religión nos salva de estas cosas, ¿no? Vean,
de dos monjas que fueron a rezar, las dos usan sus andaderas, ¿no? Pacientes que tenemos que encarar con rodillas dañadas y que no tenemos salida, y no hay como recuperar rodillas si no es a través del procedimiento quirúrgico, no hay como evitarles más dolor si no es a través de una cirugía que tiene ya un tiempo de caducidad. Las lesiones más graves, pues evidentemente llevan a que nosotros implementemos una condición quirúrgica y que en esa es donde nosotros a veces apostamos el éxito. Sin embargo, sabemos que ese éxito puede ser efímero porque las reparaciones a estructuras nativas dañadas de manera cruenta pues van a tener entonces una solución temporal. La contaminación, decíamos, con manejos, vean, ese paciente 12 semiprótesis porque pensaron que era lo correcto y es un paciente de avanzada, no es un paciente candidato. Mejor sabemos nosotros en ortopedia que los pacientes que usan hemiprótesis son muy selectos, en realidad no es para todos los pacientes. El mínimo de pacientes podría aventurarse a una hemiprótesis, que en el mejor de los casos igual le va a durar unos 15-20 años y después habrá que considerar el cambio, ya sea por una nueva hemiprótesis o una prótesis total de rodilla. El cartílago articular sumamente dañado nos deja ya sin posibilidades de actuar. Este cartílago nos lleva entonces a las cirugías protésicas, que este hospital tiene ya un historial largo en cuanto al desarrollo de estas prótesis, pero también esa historia nos ha enseñado qué errores hemos cometido en este lecho, qué errores hemos dejado correr sin poder actuar antes para no llegar a estos eventos, donde tenemos que sacrificar una gran cantidad de hueso dañado. Sin duda que eventos traumáticos como los que ocurren aquí, como sacar arena para llevar a grandes construcciones por grandes empresas, nos van a dar estas condiciones, ¿no? Nos regresan los impactos terribles y cómo enfrentarlos con fenómenos más costosos. Vean, la cabeza del fémur de este paciente, pues ya sin nada de cartílago, anquilosada, pegada, y todavía tenemos la otra, ¿no? ¿Y quién entra en esas caderas? ¿Quién trata de mejorar una condición así? Realmente después nadie quiere hacerse responsable, ¿no? Nosotros mismos que pudimos evitar un conflicto de esta naturaleza. La cirugía artroscópica es también una condición de cartílago articular. La cirugía artroscópica es una maravilla en cuanto a entrar a espacios reducidos, explorar fenómenos de degradación de estas pequeñas cuevas que se encuentran alojadas en un hombro, por ejemplo, con conflicto de movilidad, de dolor, pacientes jóvenes. Cada vez vemos más pacientes jóvenes con conflicto de cartílago articular, hombros dañados, hombros dolorosos, hombros limitados en la movilidad, y a pesar de que la institución nos ha dotado de estos implementos para poder desarrollar un trabajo sobre estos mismos, pues tenemos que seguir siendo exploradores de estas superficies. Que de repente uno no encuentra para dónde se va, así como el buzo está uno en un espacio y dice uno, bueno, pues ahora para dónde voy, ¿no? hacia dónde me dirijo, y puedo actuar hasta donde mis conocimientos me dan para poder recuperar a este paciente con una dolencia terrible del hombro. Hablamos del deporte hace una semana y decían, bueno, pues qué va a pasar con estos corredores que se ponen las rodilleras y van corriendo. Vean que desde jovencitos ya empiezan a tener una interacción con la vida deportiva, no solo aquí en la ciudad, sino en comunidades, y vaya que nuestro estado no es el primer lugar en deporte nacional. Hace 2 años quedamos en el último lugar de las Olimpiadas Nacionales. Es terrible nuestro atraso en todos los sentidos, terrible. Quedamos en último lugar, nos ganó Chiapas, quedó en penúltimo Chiapas, y bueno, Chiapas había invertido una buena cantidad, pero siempre hay el intento de que estos jóvenes lleguen a ser los grandes corredores que vemos a nivel estatal, nacional, internacional. Pero no sabemos el cartílago cómo va a transitar. No solamente los jóvenes, no solamente los niños, también jóvenes estudiantes, o jóvenes médicos, o médicos no tan jóvenes que se meten a esta condición
Miren, este doctor dice que él no es ni nadador, ni ciclista, ni corredor, que él es triatleta. Y se le celebra porque a 44 años, 45, pues se acaba de ir con nuestro exdirector a correr 6, 7 horas. Bueno, no corrió las 6, 7 horas, nadó como el 30%, bicicleta el 30% y corrió el 40%. O sea, corrió medio maratón al final. Entonces, uno dice, bueno, pues, ¿de qué están hechos ellos, no? ¿Y por qué no lo voy a hacer yo también? Y pues ahí vamos todos tratando de simular un poquito esta aventura que es el deporte para personas adultas, ¿no? Y médicos además. Bueno, aquí vean también una condición común, ya ahora común. No nada más nos vemos en silla de ruedas dándole a las ruedas para tratar de avanzar más rápido, también nos vemos con aparatos para intentar superar una marca, un tiempo, para un reto, ¿no? Subir a Monte Albán, cualquiera puede decir, ahí lo subo yo, ¿no? Y no nada más ser como joven, también ven aquí. Son condiciones que nos llevan a reflexionar. ¿Qué pasa, no? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo con nuestro cartílago? Este tema del deporte y el cartílago es un tema que más adelante podríamos también explotar y comentar, porque vemos que muchos deportistas de edad avanzada llegan a correr todavía un maratón, llegan a hacer un triatlón 50, 60 años y es de verdad sorprendente, y es la condición que tiene el cartílago, adentro de muchos otros factores. Vean las rodillas como crujen ante conflictos de cargas intensas por estar nadando por años, esos hombros como van a estar, ¿no? Finalmente quiero que hagamos una reflexión en cuanto a que muchas veces tenemos que saber o reconocer las banderas y las alarmas que nos pone la vida misma, ¿no? Y que nos pone en nuestro cuerpo y que nos pone en el cuerpo de nuestros pacientes. Saber reconocer los peligros a los que se enfrenta un paciente, nosotros en su atención. Si no sé para qué sirve una de estas banderas, pues tampoco voy a tener la previsión de no meterme un poquito más allá. Cuando yo actúo sobre un paciente, pues debo de saber dónde están los límites, hasta dónde llega mi capacidad, hasta dónde llega la capacidad del paciente, qué cosas debe hacer el paciente para que mejore, para no llegar a un procedimiento de este tipo. Sin duda que hay expertos, y que el doctor Velázquez tendrá un recuerdo grato del doctor Michel Navarro, como expertos en la materia. Tenemos que guiarnos como expertos de la materia, expertos. Yo no me voy a meter a bucear si no sé nadar. Yo no me voy a meter a sacar, como hace mucho en la península, de ir y entrar y traerse, mira qué bonita esta plantita, me la voy a llevar. No puedo hacer eso. Si no voy como expertos y me digan, ahí no toques, no vayas para acá, pues sin duda que voy a seguir fracasando en qué hacerme cuenta. Don Michel Nava, una de las personalidades de la ortopedia nacional y del instituto. ¿Qué debo hacer entonces si la chica que me gusta tiene un 10 operando una cadera? Si su papá pone prótesis perfectamente, ¿no? Es su mamá, y yo, entonces, una prótesis, un intento vano de una prótesis, y esto lo vemos terriblemente, todavía lo vivimos, y créanme que es penoso, nos apena como grupo, nos duele como grupo, porque sabemos que esto no lo puedes hacer. ¿Cómo le voy a presumir a la chica o al papá? No puedo. Entonces tengo que saber a dónde voy, dónde estoy parado. El señor Arthur Clarke hizo un libro, dentro de algunos libros que hizo, hay un libro que se llama El Centinela, y él habla desde la década de los 40, ya habla de lo que es el viaje interestelar. Es brutal su conocimiento de este hombre. En el 2008 murió. Este es uno de sus temas, la Luna. Este cráter mide alrededor de 220 kilómetros, dicen, yo no lo he visto, pero dicen que se puede ver con un telescopio. Voy a ir a buscarlo porque dicen que se puede ver, es el cráter más grande que tiene la Luna. Y él lo señala en su libro El Centinela, que después vino a asociarse, se asoció a él
un cinematógrafo y que hizo una película que se llama 2001, Odisea del Espacio, y está basado en su libro que se llama El Centinela. Tiene varias teorías este hombre y tiene varias leyes que de repente uno piensa que a lo mejor son como la ley de Murphy y sus leyes. Porque dice esta ley: toda tecnología es la tercera ley de él. Lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Entonces, de repente, jugarle al mago requiere tener capacidad para hacerlo. Les agradezco la asistencia y le agradezco a esta narradora que me ha pasado varias imágenes que he puesto ahí en la presentación. Espero que podamos hacer una charla más adelante de lo que es este cartílago, ya enfocado hacia el deporte, desde edades infantiles, y ahí nos apoyaremos otra vez, de hecho, por el compromiso del doctor Cervantes, y nosotros seguramente con participación. Pues si hay alguna pregunta, y si no, les agradezco su atención.